Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos nuevamente. Eh, Damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar en este programa nuevamente para compartir un tema de conversación como lo hemos tenido a menudo. Hemos tenido varios temas de conversación que creemos que son importantes que sepan que nos están escuchando nuestros hermanos y por qué no decirlo también nuestros amigos. Hoy día me encuentro acá junto a un buen panelista acá con Samuel, así que vamos a esperar que Samuel nos ayude también en esta conversación. ¿Cómo estás, Sami? Cuéntanos de ti. Hola, buenas tardes, noches. ¿Por qué te ríes? Días. Para los que conocen a Samuel ya saben su expresión, ¿no es cierto? Su expresividad. Estamos entre los dos haciendo este programa aquí, así que ¿de qué vamos a compartir hoy día, Samuel? ¿Cuál fue tu idea creativa? ¿Por qué y cómo estudiar la palabra? La palabra. No me sale, no me sale la palabra ahora. No te sale la palabra, la palabra. Sí, vamos a compartir un poco de por qué y cómo estudiar la palabra. Mira, cuando tú me planteaste el tema, Sami, una de las cosas que se me ocurrió fue justamente por qué teníamos que leer la Biblia, o sea, Ya. eh, cuál es el propósito de leer la Biblia. Aunque es un libro muy conocido, ya que se ha traducido en muchos idiomas, está en casi todas partes del mundo. eh, Al parecer no es un libro, si bien es cierto muy conocido, no es un libro muy leído. Eh, ¿Cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto lees tú la Biblia, Sami? A ver, vamos enseguida con algunas preguntas difíciles. Depende. ¿Al día, al mes, al año? Pongámosle al mes para no ser tan gravoso ya. Sí. ¿Los domingos cuentan? También, pues cuentan los domingos, porque a la larga yo creo que los hermanos también se están preguntando de cada cuántos domingos leen la Biblia. Ujú. Ay, tengo que responder. Sí, por ¿No era una supuesto. pregunta retórica? No, pues una pregunta. De todas maneras, te voy a contar una buena noticia, porque del mes de octubre, en noviembre, que estamos en la iglesia leyendo el libro de los Hechos, ya, y nos queda solamente medio capítulo, que es el capítulo 28, este domingo. Así que todos los hermanos que han estado yendo a la iglesia desde el mes de noviembre hasta ahora van a poder decir: me leí un libro completo de la Ahí, Biblia, el libro de Hechos, 28 capítulos. ahí estoy yo. Claro, porque algunos habían leído Tercera de Juan y decían: ya me leí por lo menos un libro de la Biblia. ¿Ese no es el que tiene un puro capítulo? Sí, pues Tercera de Ah, Juan, otros ahí compiten entre leer Tercera de Juan, Judas, que también tiene un puro ¿verdad? capítulo, ¿ya? Oye, ¿tú sabes también el libro de Isaías cuántos capítulos tiene, po? 54, 70, no sé, por ahí. Por ahí, ¿no es cierto? Ay, ay, ay. Bueno, hermano, ¿usted sabe cuántos capítulos tiene Isaías? Lo voy a buscar en Google. ¿Cuántos capítulos tiene Ezequiel? Bueno, ya no, este no es un programa Me están poniendo en jaque todo como Sí, no te invitado. preocupes. Este no es un programa para quién sabe más, quién sabe menos, ¿no es cierto? Sino que es para que reflexionemos también en la importancia de la palabra. Mira, Samuelito, permíteme, porque para que vean que estamos en vivo y en directo acá, ¿ya? Aunque no sé cuándo va a salir este programa. ¿Digo el día o no? Sí, da igual. Da igual. Eh, bueno, por ejemplo, estaba mirando acá unas noticias que decían: colisión entre un bus y un camión se registra en la ruta 68 en dirección a Valparaíso. Y lamentablemente con fallecida. Otra noticia que estoy leyendo es que están pensando ya en colocar la quinta dosis. Sí, eso lo había Imagínate, escuchado. quinta, sexta, séptima, no sé hasta dónde vamos. Bueno, los ataques en Curacautín, ¿ya? Y el gobierno dice que va a ser más activo persecutor en todos los delitos que involucren la violencia en el sur, ¿ya? Hay un problema también ahí que hubo en TVN, porque sacaron a uno de los conductores de un programa famoso que tenían, y ¿Ya? ahí hay un problema que ahí están en desacuerdo con los directores de TVN, etcétera, etcétera. Con respecto a algunas noticias más internacionales, Estados Unidos mata al líder de Al Qaeda tras un ataque con dron en Afganistán. Ujú. Graves inundaciones dejan al menos 37 muertos en el estado de Kentucky. Bueno, verdad que cuando uno mira las noticias, Samuelito, Sami, y cuando usted lea las noticias, yo he escuchado a muchos hermanos decir: no, yo ya no veo noticias porque
para ver malas noticias o para amargarme el día, prefiero ausentarme de eso. ¿Te pasa o no? ¿Ese soy yo? Sí, ¿te ¿Estás gusta ver hablando de noticias, mí? no? No, ¿Por qué no, Sammy? no. Odio la crónica roja. Sí, ¿por Sí, qué? me bajonea. Oye, Mucha crónica roja en las noticias, entonces prefiero pasar de eso. oye, pero ¿existirán algunas noticias buenas hoy en día o no? Podríamos buscarlas Por también, supuesto, sí. Sí, ¿qué noticias buenas podríamos tener hoy día? ¿Ganó Chile o no? En la rojita. Estoy pensando a ver alguna noticia buena. ¿Ganó Chile en algún deporte? Me parece que sí, pues el sí, otro día un harto. ciclista ayer. Sí, en remo quedaron terceros. Sí. Bueno, esas noticias sí las conozco. Un campeonato en Francia, el chico el ciclista salió primero. No me acuerdo el nombre. Es buena noticia. Y Erika Olivera también. Ah, Erika Olivera también, sí, bueno, por ahí, bueno, algo nos estamos defendiendo en el deporte, ya. Qué bueno, pero ya, ¿a qué voy con esto? Es que yo creo que el tema de leer la Biblia va por ahí, ¿ah? Va por ahí porque cuando uno ve noticias, uno se está informando, uno está de alguna manera dejándose permear por información, por sucesos que hay en el día a día, lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que va a acontecer. Y claro, a veces uno ve si se quiere deprimir, usted podría ver las noticias sin Sí, ningún sí. problema. Pero ¿qué pasaría si usted quiere salir de la depresión, si usted quiere tener un punto de vista diferente a lo que está pasando en el día a día? ¿Qué libro es recomendable? ¿Alguno de cuentos? Libros de autoayuda. Sí, sí, libros de autoayuda. Pero te ayudan a ti, ¿será lo mismo con todo o no? No, yo creo que depende de cada persona. Sí, yo creo que ahí está el tema de por qué y el razonamiento por qué leer la Biblia. Porque la Biblia, si uno quiere informarse o tener algo bueno de lo que aconteció, de lo que está pasando y de lo que va a pasar, yo creo que tiene que ver con leer cosas que nos hagan bien, y en este caso la Biblia es un libro que nos hace muy, muy bien, y quiero dar las razones por qué nos hace bien. No sé si tú opinas lo mismo, tienes una opinión que discrepa con la mía. No tanto, pero justo te iba a preguntar por qué hace bien leer la Biblia. Bueno, a ver, ¿qué razones hay? Hay varias razones, pero vamos a tratar de no darlas desde el punto de vista solamente cristiano, porque a veces uno dice, bueno, la Biblia es solamente para los cristianos, y la verdad que no, porque la Biblia justamente, que también es conocida como la palabra de Dios, está abierta para todas las personas, para todas las personas. A través de la lectura de la palabra, nuestras vidas pueden recibir esperanza. Es típico, y esto es típico en muchas casas, que aunque ni siquiera van a la iglesia, y es porque la abuelita le dejó la Biblia abierta ahí en el velador a la mamá, y la mamá se la deja, y el hijo típico al nieto y al bisnieto, y la Biblia ahí no se mueve, las páginas están amarillas. ¿Dónde están abiertas? En el Salmo. Salmo, famoso Salmo 91, ¿cierto? Pero ¿por qué está abierto en ese Salmo 91? ¿Por cuál es la razón de que esté abierto ese Salmo? A todo esto me acordé que antes parece que en las casas se tenía como un cuadro con los salmos abiertos. También cuadros. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se tiene el Salmo 91? No sé. Algunos dicen por protección. Algunos dicen, ¿como superstición? Justamente, se usa un poquito como superstición. Pero si salimos de ese pensamiento, que tal vez sí puede ser cierto el tema de la superstición, el Salmo 91 es un salmo de ánimo, de esperanza, de confianza. Imagínate cómo parte el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dices el versículo 2, Sammy? Tú también te lo sabes de memoria ese, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Ya qué dice? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío, en quien confiaré. ¿Te la sabes de memoria o la estabas leyendo? No, lo busqué. Estamos en la época de la información, así que puedo buscar información rápido. Pero mira la esperanza que da esa esperanza de que si uno está bajo la protección de Dios, entonces uno puede estar seguro, uno puede estar confiado. Entonces, a tu pregunta, ¿por qué deberíamos leer la Biblia? Porque la Biblia nos da esperanza.
La Biblia nos anima, la Biblia nos fortalece, la Biblia no nos da malas noticias, la Biblia nos da buenas noticias. De hecho, el Evangelio significa buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que necesita el hombre, la mujer, las familias, los matrimonios? ¿Qué necesita el que está enfermo, el que está desahuciado, el que está hospitalizado, el que está preso, privado de libertad? ¿Qué se necesita? Esperanza. Sí, es que estaba perdido en mis pensamientos pensando. ¿Y qué pensaba? Y mis pensamientos pensaba que ¿será la Biblia para todo público? Porque son buenas noticias, pero a lo mejor para la gente buenas noticias que le llegue el bono de invierno. Ah, claro, pues si hay mucha gente que a lo mejor... buenas noticias, no sé. Sí, hay gente que a lo mejor no va a entender en su totalidad tal vez lo que lee. Pero ahí es donde también lo milagroso de esto, porque otra de las razones por qué leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, en mi caso, como testimonio lo contaba el otro día en la iglesia, que cuando yo conocí a Dios, cuando me acerqué al Señor, cuando le entregué mi vida, que es nuestro lenguaje evangélico, ¿no es cierto? Le entregué mi vida a Cristo, fue porque estaba leyendo la Biblia. Yo ni siquiera fui a una iglesia, no hicieron ningún llamado, no me explicaron los pasos de arrepentimiento y todo lo que yo sé ahora, ¿no es cierto? Del pecador. Claro, estaba leyendo la Biblia y la Biblia se hizo vida en mi corazón y eso me cambió totalmente. Entonces yo estoy convencido de que hay muchas personas que a lo mejor en su desesperanza, en su tristeza, en su angustia, si se atreven a leer la Biblia pueden encontrar un cambio, vida para sus corazones, que es una razón tremenda para poder leer la Biblia. Entonces tenemos que la Biblia nos da esperanza, nos da vida. ¿Qué otra cosa nos puede dar la palabra de Dios? ¿Qué piensas? Espera. Antes de pasar a otra cosa. Es que estaba el otro día vagando por videos y me pillé con un video que decía: te recomiendo este libro que cambió mi vida, y era un libro de historia. No era la Biblia, ¿cachai? Entonces pensaba en a lo mejor cuán transformador puede ser un libro. A ver, ¿cómo lo planteo? Es que claro, no era la Biblia, pero el tipo que contaba esto lo decía así como con tanto ánimo. Tanta convicción. Sí. Tanto apasionamiento. Uh-huh. Sí, sin duda alguna. Yo creo que hay libros que son muy buenos, no sé, hay algunos que los catalogan, ¿no es cierto?, como obras de arte, de la literatura, ¿no es cierto? Hay libros excelentes, novelas que son muy buenas, historias de vida, biografías, ya, que son muy buenas, que están escritas ahí, libros narrativos, cuentos. ¿Quién no se acordaba de los cuentos? Por lo menos en mi tiempo, Sammy, mi mamá me contaba cuentos, así que imagínate, o sea, estoy hablando de hace harto rato atrás. También alcanza esa época. Sí, y sí, hay libros muy interesantes, y que probablemente quien escribió ese libro, sí, yo creo que le cambió la perspectiva de la vida. Pero tal vez lo que no cambian estos libros, lo que no logran alcanzar, es algo que para nosotros es tremendamente importante, ¿ya? El valor trascendente que tiene el ser humano. Yo creo que todo otro libro tiene un valor terrenal que hay algunos que son muy interesantes y muy buenos, uh-huh, pero no trascienden. ¿Por qué? Porque no hablan de la eternidad de la persona. No hablan de la trascendencia que uno tiene como ser humano, porque la Biblia nos habla de una esperanza no solamente en esta tierra, sino que también en lo que viene después. Para muchos, por ejemplo, para esta misma persona que este libro le cambió la vida, probablemente sí le cambió la vida. A mí me gustaría preguntarle si le tiene miedo a la muerte. Porque hay mucha gente que no quiere enfrentar la muerte porque es un despido, ¿no es cierto?, de todo lo que conoce, de todo lo que ha logrado, de todo lo que le rodea, de todo lo que le es familiar. Sin embargo, la Biblia trasciende la muerte y va más allá. Y es una gran diferencia de la Biblia
con otros libros que mucha gente lee y que tal vez los encuentra buenos, pero no trascienden al ser humano. No sé si respondo de alguna manera a esa inquietud. Sí, sí. No, es que también escuchaba la otra vez que, claro, la gente se apegaba más a las religiones por lo mismo, porque tenía miedo a la muerte. Sí, pues hay un sentido de trascendencia en las escrituras. Qué bueno poder responderte esta pregunta no preparada, ¿no es cierto? Porque de verdad, pues la Biblia nos trasciende mucho más allá de lo que nosotros conocemos incluso ahora. Bueno, tenemos que la Biblia nos da esperanza, tenemos que la Biblia nos da vida, nos da una vida diferente. Esto mismo que acabamos de conversar, la Biblia trasciende mucho más allá de los años que puedan tener el ser humano. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué piensas tú? Acerca de la Biblia. Sí, ¿cómo podría ayudar la Biblia? Mira, aquí me traen una ayudita acá, una ayudita desde la palabra de Dios. Dice la Biblia: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso dice Jesús ahí en Juan 6:63. O sea, está diciendo que las palabras de Jesús son espíritu y vida. Y eso no lo tienen todos los libros terrenales, no lo tienen todos los libros terrenales. Otra de las cosas, como te decía, lo que podemos decir de la Biblia es que me parece interesante algo que leí por ahí, porque no es algo mío, debo reconocerlo, es que la Biblia no nos habla de religión, sino de fe. Pero, ¿qué sentido de religión? Es que yo creo que eso es súper interesante, porque la religión tiene que ver con una forma en que se ha tratado de unir al hombre con Dios. ¿Ya? Y a veces lo explico así, ¿no es cierto? Que la palabra religión viene del latín religar, ¿no es cierto? Que significa reunir o reatar. Entonces la religión de alguna manera intenta reunir o reatar al hombre con Dios. Y es por eso que le coloca al hombre algunas ítems, un checklist de lo que tiene que hacer para poder unirse con Dios. Tú tienes que andar así, tú tienes que vestir así, tú tienes que caminar así. Entonces le hace como un checklist para poder llegar a Dios. Sin embargo... ¿Y la Biblia no tiene eso? No, todo lo contrario. La Biblia no tiene un checklist para poder llegar a Dios. ¿Ya? Todo lo contrario. Las Escrituras nos enseñan que Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Es todo lo contrario. No es que el hombre elija ir a Dios, Dios elige ir al hombre, y eso sale en la Biblia. Entonces, la religión creo que lamentablemente ha sido un tema difícil para la humanidad, ¿ya? Me refiero a difícil en el sentido de que, como hay tantas religiones, mucha gente que tal vez quiere buscar a Dios no haya por cuál decidirse y no sabe cuál tiene la verdad, porque entre las religiones nos atacamos. Se atacan de un lado, se atacan del otro, que tú sí, que tú no. En cambio, la Biblia no nos habla de religión, nos habla de tener fe, nos habla de poner por obra la fe. Entonces, si me preguntan religión, no puedo decir protestante. Sí, por si esto es para todos los hermanos también. A veces yo les digo, yo me considero, estoy dentro de la vertiente evangélica, ¿no es cierto?, protestante, cristiana. Yo en ese sentido uso la palabra cristiano mucho más, como concepto mucho más acotado. O sea, si a mí me preguntan, ¿pero usted de qué religión es? Nosotros somos cristianos, ¿ya? Porque a la larga el tema evangélico también es tener una religión. Y no... Por favor, no digamos de que todos los evangélicos se van a ir con el Señor, pues, o sea, eso yo lo pongo en duda, porque de verdad no tiene que ver con que yo sea evangélico, católico, tengo una religión a mi espalda, tiene que ver con que yo haya conocido a Cristo. ¿Entonces la religión no me salva? No, por supuesto que no te salva la religión. No, la religión no nos salva para nada. Por eso encontré muy interesante esta acotación de que la Biblia no nos hablaba de religión, sino que de fe. Y otra cosa más, porque mientras hablábamos del tema, anoté acá que de alguna manera también, ¿por qué leer la Biblia? Es para entender la razón de la vida. ¿Y qué razón tiene la vida? Es que ahí está el tema. Qué profundo. Claro, es que ahí está el tema, porque muchos no tienen sentido de vida, po. ¿Qué hago aquí?
Claro, se preguntan. Yo pensé que me estaba diciendo qué hago aquí con el computador. Ah, no, no. No, era una pregunta Sí, una pregunta existencial. existencial, claro. Hay muchos que se están preguntando ¿por qué vivo? ¿Por qué tengo que trabajar? O sea, es el círculo, ¿no es cierto? Esos círculos concéntricos que tiene la mente humana, ¿no es cierto? ¿Y para qué voy a vivir para trabajar? ¿Y para qué voy a trabajar para vivir? ¿Y para qué voy a vivir? No, Y seguimos me con deprimí. eso eternamente, ¿no es cierto? No, la Biblia nos da una razón de vivir, una razón de existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuáles son nuestros propósitos? Así que yo creo, Sami, de que de verdad la cantidad de razones por qué deberíamos leer la Biblia son muchas. Podríamos acotarnos a esa, ¿no es cierto? No sé si tú quieres colocar alguna otra más. Se me ocurren tantas, pero no sale ninguna en este momento. Se te ocurren muchas. Bueno, para nosotros los cristianos, una básica, para todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, o aquellos que dicen yo soy cristiano. El otro día una persona decía yo soy cristiano y la verdad es que no asistía a la iglesia, no leía la Biblia, no oraba y bueno, su vida era tradicionalmente cristiana, tradicionalmente. Entonces, para nosotros los cristianos, leer la Biblia es alimentarse. Y ahí está lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? En Mateo 4, ahí en la tentación en el desierto, cuando le responde al enemigo, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para alimentarnos, por lo mismo, si uno quiere tener fuerzas espirituales, tiene que leer la Biblia. Ujú. Ujú. ¿Algo más, Samuel? No, no, es que me quedé pensando en ese punto para alimentarnos. Obviamente es una alimentación figurada, Por supuesto. pero es que hay tantas corrientes de pensamiento en estos tiempos que son súper distintas, entonces te llegan corrientes de cualquier lado y a lo mejor si no estáis preparados te lleva, ¿no? Te Sí, lleva como una corriente. sí, qué bueno que lo menciones porque a la larga justamente son estos programas de conversación donde podamos compartir, porque este no es un estudio del por qué tengo que leer la Biblia, sino una conversación porque aquí es donde a lo mejor tú, como te manejas mucho en las redes sociales, también te manejas con amigos, personas de otros lugares, entonces de pronto, claro, uno piensa yo que paso en la iglesia, de repente digo, para mí es tan normal leer la Biblia, es como, oye, sí, es que es obvio, yo Ujú. lo encuentro súper como natural, que tiene que ser así, ni siquiera me lo cuestiono, pero probablemente hay otros pensamientos, otras ideas que deberíamos también confrontar, porque como dices tú, de pronto si uno no las conoce, si uno no puede razonarlas, por eso también hay muchos hermanos jóvenes que se alejan porque no están cimentados, no saben cómo enfrentar este tipo de razonamiento. Claro, o sea, en realidad la razonan, pero le encuentran razón en sus errores lógicos que tienen. Justamente, ¿Cachai? En vez claro. de estar firme en la palabra de Dios y se dicen ser cristianos. Sí, sí, yo te voy a contar algo que A ver, para mí siempre la filosofía, nunca me gustó la filosofía, ¿no? nunca me gustó como filosofía, eso de filosofar, ¿no es cierto? De dar las respuestas, o de buscar las respuestas irrespondibles, ¿no es Ujú. cierto? De el existencialismo y una cantidad de temas, ¿no es cierto?, filosóficos. Pero cuando tuve la oportunidad de estudiar filosofía, me gustó mucho, me gustó y ahí pude de alguna manera colocar en la balanza lo que era la Biblia, el conocimiento de la palabra, a estas tradiciones filosóficas o razonamientos desde, no sé, Aristóteles, todos estos anteriores, ¿no es cierto?, estos pensadores que han habido a través de todos los tiempos. Y para mí fue, en vez de ser una lucha y una dificultad poder entender la Biblia, encontré toda la razón a lo que Jesús decía, encontré toda la razón a lo que la Biblia dice. Entonces, para mí, quizás lo que dices tú es muy importante, porque conocer la Biblia nos ayuda a mantener firme también nuestra fe. Ujú.
Y creo que eso es súper importante porque, como dices, muchos razonamientos se nos vienen, conversaciones con amigos, estudio. Yo voy a una universidad, a un instituto X y tal vez los profesores tienen ciertas tendencias filosóficas. Claro, y si tú no tienes conocimiento de la Biblia, cuec, Sí, cuec. que, claro, de mi experiencia personal, mía, propia, Sí, como ser humano, es que en tu bagaje. sí, en mi amplio bagaje cultural, Sí. no. Es que a mí me gusta mucho la ciencia. Entonces, me gusta estudiar origen del universo y todas esas cosas Ahí sí, que, sí, ¿Ah? que pelean harto de repente con el pensamiento cristiano, con el creacionismo. Pero que yo de estudiar y estudiar y estudiar, al final nunca he encontrado ninguna discrepancia entre ambas cosas. Claro, a lo mejor si hubiese tenido menos conocimiento o hubiese estado menos cimentado en la palabra, me hubiese agarrado de cualquier cosa que decían de la creación y hubiese quedado a lo mejor tambaleando o hubiese dejado de creer. Claro. Porque hay un montón de pruebas así o teorías que explicarían el origen del universo. Claro, teorías, hay una gran cantidad de teorías, ¿no es cierto?, es por las que se rige muchas veces la ciencia hoy en día, que son base teórica, pero una base teórica a veces que, como bien lo dice la palabra, solamente es teoría, ¿ya? De ahí a la práctica tendríamos que ver qué sucede, ¿ya? Hay Pero cosas que se están comprobando. pero Pero ojo, que eso tampoco es que tire al piso no, la Biblia. jamás, jamás, jamás. Yo tengo plena confianza de que la Biblia tiene razón. Tengo plena confianza, aunque Yo pasen los también. tiempos. No sé si todos dicen amén a eso. Ya escucho a Ahí mi hermano lo voy a poner gritando en amén en el postproducción. trabajo ya. Bien, ahora, ¿cómo leer la Biblia? Sí, porque ¿por qué hay que leer la Biblia? Ya vimos varias cosas por qué leer la Biblia. Ahora, ¿cómo leer la Biblia? No me digas con los Esa, ojos, porque eso ya lo tenés. De hecho también hay Biblia en audio. me viste con la cara de decirlo. Claro. Esa es una pregunta complicada. Sí. Complicada. ¿Cómo De lees tú que, la Biblia? ¿En qué momento tú del día o de los días que buscas un espacio? ¿Cómo mira, haces? ¿Te ah, concentras? depende. Depende. A ver, cuéntanos. Depende. Depende de si es que me acuerdo de algún versículo, voy y lo leo. ¿Ya? Pero así como una lectura sistemática, creo que nunca la he hecho en la vida, más que la Biblia ilustrada, cuando era niño. Fue la primera vez que leíste la Sí, Biblia y la leíste entera. sí, Ya. sí, es que por eso es complicado. Siempre dicen, empieza por Marcos, que es como el libro más de acción, más rápido. Porque si te metías a leer Deuteronomio o Levítico de primera, no vaya como entender nada. Otra cosa que hago a veces es como leer los proverbios, Ya. como un libro De vida de, práctica. sí, sí, de harto consejo. Entonces prefiero irme para allá o leer los evangelios. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que, por ejemplo, como norma, bueno, digo norma, pero Todo esto. norma disciplinaria mía, Ya, dale. sí, como norma disciplinaria mía, es leer la Biblia todos los días. Ya, todos los días. No estoy diciendo que Pero tengo que leer un el versículo diario capítulo, sí. o No, podría ser el versículo diario. Sí, yo sé que existe por ahí la YouVersion, el sí. pan de vida, podrían hacer todo eso, pero la idea es no hacer dieta bíblica, porque hay algunos que hacen dieta de la Biblia y no comen Biblia en varios días. Yo creo que la idea es leer la Biblia, ojalá todos los días, ¿ya? No esperar el puro día domingo cuando se lee la Biblia en la iglesia, sino que hacerse como una disciplina de poder leer un trozo de la Biblia todos los días, ¿ya? Y digo trozo porque obviamente puede ser un capítulo, hay algunos que a lo mejor son más disciplinados, pueden leer más, otros menos, pero la idea es poder leer la Biblia. Y aunque parezca chiste, lo que dijiste delante acerca del versículo del día, sí, yo creo que también es bueno, ¿ya? Aunque ya. sea el versículo del día, pero leerlo a conciencia.
Ya. No por ¿Cómo? lograr esto, porque la YouVersion que tiene, tiene como en las rachas. Sí. Tiene esas rachas donde... Entonces, claro, hay algunos que abren Claro, ahora la aplicación para para mantener la la racha. racha, pero no tienen ni idea del versículo que leyeron. Entonces, obviamente, no es a conciencia. Ujú. ¿Ya? Entonces, yo creo que igual sirve un devocional que a uno le llegue. Por ejemplo, en la iglesia hay varios grupos. Tengo entendido que está el grupo La Hermana. Y ellas constantemente están enviándose textos bíblicos, devocionales todos los días. Sí, debemos reconocer que los varones nos pusimos flojos ahí porque hubo un tiempo donde lo teníamos, ahora no sé qué pasó con los varones de la iglesia. Así que ahí, por favor, varones, a activar el grupo que tenían, ¿no es cierto? Para poder, eso da un ejercicio de leer o de preparar algo todos los días. Es un tema de disciplina también. Entonces yo tampoco menosprecio eso, aunque uno dice, pero ¿cómo te vas a leer el puro versículo del día, po? Pero si lo hace a conciencia, si lo hace reflexivamente, si lo aplica a su vida, yo creo que también sirve. Yo creo que todo eso sirve. Yo prefiero que sea eso a que el hermano o la hermana pase por un desierto de, no sé, de un mes, 2 meses sin leer la Biblia. Por último, uno dice, un versículo le va a hacer algo en su corazón. Ujú. ¿Qué opinas tú? Que por supuesto, pues sí, antes habíais dicho que la palabra era vida, entonces yo en mi experiencia sí puedo decir que leyendo la Biblia a veces como que, aunque sea un versículo corto, te da para pensar o puede dar fuerza o no sé. Sí, muy bien. Sí, sí. Bien, otra de las formas, bueno, ojalá todos los días, eso es la idea, que no hagamos dieta bíblica, ¿no es cierto? Sino que, dieta de la Biblia, sino que leamos la Biblia todos los días. Lo otro, pienso que también es adecuado leerla de forma ordenada, ¿ya? Y es mi recomendación. ¿De Génesis a Apocalipsis? No necesariamente Génesis Apocalipsis, pero sí de forma ordenada. O sea, si voy a leer el Nuevo Testamento, ojalá parta con, no sé, o con los evangelios, uno de los evangelios, o con alguna de las cartas, o con el libro de los Hechos. A lo que me refiero es que cuando uno, por ejemplo, va y lee, va saltando, ¿no es cierto? Hoy día leí un versículo, un pedacito del Apocalipsis, ya mañana voy a leer un pedacito de Génesis, ya después voy a leer un pedacito de Isaías, después me regreso, voy a leer un pedacito de Job, después me voy para el otro lado, voy a leer un pedacito de Romanos. Probablemente eso no me va a dar el sentido de lo que cada libro de la Biblia tiene, porque cada libro tiene un propósito, está escrito con un propósito. Entonces yo nunca voy a entender los propósitos de los libros de la Biblia si yo ando como conejo saltando de un lado para otro, po. Necesito, y estoy hablando de una persona que sí quiere leer la Biblia, y sí quiere interiorizarse en la Biblia, y sí quiere aprender de la Biblia. Este leer es como en modo estudio. No como estudio, pero sí tiene que ver con que le sigas el hilo a lo que estás leyendo, ¿ya? Porque, no sé, imagínate que abre Romanos en el capítulo 8 cuando habla de vivir en el Espíritu, pero tú no sabes por qué llega el apóstol Pablo a escribir ese capítulo 8, que hay todo si tú lees el capítulo 7, 6, 5, 4, 3, 2 al 1, te vas a dar cuenta por qué llega al capítulo 8 a leer, porque es como una secuencia escrita, ¿no es cierto? Es una carta. Y cuando tú lees una carta, la idea es que no partes leyendo el final. Algunos lo hacen, sí, Sí, pues. Saluda atentamente, Sammy. Y después te vas al medio. Papá, préstame plata. Y uno dice, no voy a leer más esta carta porque me está pidiendo plata. Y no leí al principio que decía, papá, estoy enfermo, ayúdame, no tengo trabajo. Y a lo mejor si hubiera leído esa primera parte, hubiera dicho, ya me está pidiendo dinero por algo. ¿No es cierto? No sé si es un ejemplo muy burdo, pero cuando yo leo la Biblia, debo hacerlo la idea de forma ordenada para entender de qué se trata lo que estoy leyendo. Claro. Estaba pensando esto de leerlo de forma ordenada, en que no sé si a veces te ha pasado que aparecen como las notas de versículos a los que hacen referencia. Sí, sí.
A veces me ha pasado, no sé si a alguien más le pasa, que me pongo a buscar ese versículo de referencia, empiezo a leer de ahí para abajo y me pillo con otro versículo de referencia y me voy y empiezo a saltar, no sé si... Claro, sí pasa eso también que tiene que ver con estas ayudas bíblicas Ujú. que van encadenando de alguna manera un tema o van encadenando, es que no necesariamente son temas a veces, sino que No, son son, claro, referencias, esto mismo se pronunció, claro, de repente cuando claro. habla una profecía de Jesús y te sale, estáis leyendo un evangelio y te tira Isaías, y Ah, después Isaías te va tirando así como más para claro. atrás o para adelante. Claro, sí, son útiles, esos son útiles para el estudio. Esos son útiles para estudiar un tema, para alguien que ya se está metiendo en la Biblia y quiere estudiar más, yo creo que son muy útiles. Pero si uno quiere leer la Biblia para lo que decíamos al principio, para tener esperanza, para tener una forma de ver diferente, para que Dios nos dé vida, ¿no es cierto? Para tener fe, yo creo que tiene que tratar de ser ordenado, ir libro por libro. Y quizás lo último, no sé cómo estamos con el tiempo, ¿cuánto nos? No, bien, ¿Sí? sí, Nos queda un minuto. 2 minutos. Ya, No, estamos bien. o sea, antes de pasar al otro, es que otra cosa que a mí por lo menos me pasa es que si leo un versículo, casi siempre tengo que leer hacia arriba. En vez de, o sea, leo hacia abajo, pero después cuando termino leo lo que venía antes. ¿Y por qué? Como para poner en contexto, es que no puedo tener un versículo así casi en el aire si no tengo el contexto completo. A A mí me cuesta. a eso me refería en la forma ordenada, ¿ves? Porque si uno lee ordenadamente desde el capítulo 1 hacia adelante, uno va a tener una visión mucho más clara de lo que lo está leyendo, de lo que Ujú. está leyendo en esos momentos. Así que es una recomendación, ¿no es cierto?, hacerlo de forma ordenada. Recordar cuando tú dices el capítulo, cuando nombramos, ¿no es cierto?, capítulo 8, capítulo 7, etcétera, y los versículos, recordar que la Biblia no fue escrita originalmente con capítulos de versículos, que eso Ujú. también hay que tenerlo claro. Entonces, literalmente son como cartas o libros que no están divididos en capítulos y en versículos desde el original. Los capítulos y los versículos se dividieron para poder hacer más fácil la búsqueda. Imagínate eso de tener la Biblia así en estos momentos, sin capítulos ni versículos, y alguien te dijera, por favor, búscame donde dice en la Biblia, no sé, búscame donde dice, ¿cuál podría ser? A ver, uno difícil. Mis palabras son espíritu y vida. Lo pongo en Google. ¿Dónde lo decía? Dice, pero es que no tienes ni Google. Ah, no. ¿Qué vas a hacer? ¿No es cierto? Voy a tener que Leerme. leerte. Sería como Primero leerse saber una dónde Biblia. estaba. ¿Dónde estaba? ¿En qué carta esto sale eso? Y de ahí partir leyendo tal vez todo. ¿Para qué se hizo? Mejor te digo, búscame Juan 6:63. Ah, ahí sí. Y lo encuentras rápidamente. ¿Era Juan 6:63 o no? ¿O me Juan, equivoqué? Bueno. lo tengo. Bien, finalmente lo último que podría colaborar es que no solamente hay que buscar, hay que leerla todos los días, hay que leerla de forma ordenada, sino que yo creo lo más importante es que hay que leerla en modo reflexión, ¿Ya? en modo reflexión. ¿Cuál es ese modo? En que por eso, más que la cantidad de versículos, más que la cantidad de capítulos que uno se pueda leer diario, y es por eso que creo que si alguien puede leer el versículo diario, el devocional diario, y esa es su forma de ir leyendo la Biblia, creo que también está bien, porque si lo hace a través de este modo reflexión, va a poder ser permeado, va a poder exprimir ese texto, esa parte de la Biblia para su propia vida y para su corazón. Este es un ejercicio mental y emocional intencional, Ujú, ¿ya? ujú. La reflexión, ¿ya? Entonces, no sé, por ejemplo, aquí tengo un texto bíblico que es Hebreo 4:12, que justamente nos habla acerca de la palabra de Dios. Es que para mí reflexión es como hacerse preguntas de por qué. Sí, pero ¿Ya? mira, te doy Dale. este texto bíblico para que tiene que ver con la palabra de Dios también, que muchos hermanos lo conocen, y dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Si tú solamente meditas en esa frase, reflexionándola, si yo la paso rápido,
leo el versículo súper rápido, así. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Amén, amén, amén! Vamos, sí, hermano, creer la palabra de Dios. Y sigo hablando, pero no medito en lo que estoy diciendo. Mira el resultado de meditar, de reflexionar. A ver. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. ¿Qué nos está diciendo ahí reflexivamente ese trocito? Que la Biblia es peligrosa. Podría ser muy peligrosa. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para el orgullo. Muy peligrosa para las malas relaciones. Muy peligrosa para una vida que no está acorde, ¿no es cierto?, a las buenas enseñanzas de la palabra, ¿ya? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es una espada. ¿Alguna vez te has hecho algún corte? Sí, hace poco. ¿Hace poco? ¿Con qué? Me corté con una pieza de computador. Oh, y eso que no tenía ni filo, imagínate, ¿o tenía filo? Estaba filúa. Ya, pero no era cuchillo. Ya, no era cuchillo, pero sí pasé los dedos por encima y me corté. Mira, ¿y te dolió? Sí. Bueno, aquí está diciendo justamente esto, de que la palabra de Dios ya penetró, porque ese corte que te hiciste abrió tu piel, abrió tu cuerpo, penetró ahí, entró ahí. O sea, está diciendo que la palabra de Dios entra, penetra, corta. ¿Y qué más dice ahí? Penetra hasta la división del alma y del espíritu. O sea, entra hasta las profundidades de tu corazón. ¿Ya? Parte coyunturas, tuétanos, todo eso que es difícil. Hay cuchillos, el cuchillo de los carniceros a veces llega a dar envidia, ¿no es cierto?, en comparación a los que tenemos en la casa. Sí. Porque a veces uno corta con el cuchillo de la casa, no, ni la mantequilla se corta. Pero hay cuchillos carniceros que cortan hasta los huesos, pues son, pero tremendamente filudos. Bueno, la palabra de Dios así entra a las vidas. Finalmente dice, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que cuando tú lees la palabra te enseña de tal manera que hasta tus pensamientos y tus intenciones son de alguna manera impactados por esa palabra. Cuando tú reflexiones en esto, obviamente es mucho mejor que leerlo que a lo pasarlo por encima. ¿Cierto? Sí, pues. Así que, bueno, por aquí vamos, ¿no es cierto? Yo no sé si usted está interesado en leer el diario todos los días, hermano, hermana, amigos, si a usted le gusta leer las novelas, si a usted le gusta ver las noticias. ¿Qué otras cosas se ven hoy día? Las noticias por el celular. Sí, pues, todo lo que sea en redes sociales. Todas las redes sociales, estamos ahí ávidos a las noticias y ocupamos harto tiempo nuestro haciendo esto. Hoy día, ¿qué le podríamos animar a nuestros hermanos, hermanas, amigos, los que nos escuchan? A leer la Biblia, a leer la palabra, ¿no es cierto? Anímese, ahí va a tener buenas noticias, va a tener esperanza. Hágalo como el Sami, ¿no es cierto? ¿Con ánimo? Súper animado. Sí. Muy, muy motivado. Sí. ¿Cuán motivado está Samuel? ¿De 1 a 100? No, de 1 a 2 nomás. Puede ser 1 y 2 a la vez. 1 y 2 a la vez, sí. Gracias por tu compañía. No sé si algún mensaje, darle saludos a los hermanos. No, ningún mensaje. Bueno, saludos a nuestros hermanos que nos escuchan, ya sabe, mande sus opiniones y agradecemos de que esté contactándose con nosotros y escuchando este podcast. Como siempre, tratando de traer temas que nos interesen y que edifiquen también nuestra fe cristiana. Así que hasta la próxima. Bendiciones.